Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Pendientes hoy, el presidente Biden prohíbe las importaciones de petróleo ruso a Estados Unidos, lo que propinará un golpe duro al bolsillo puertorriqueño. Además, en noticias legislativas, la Cámara aprueba una nueva versión de la reforma laboral. Y el presidente de ese cuerpo dice que los boricuas que se mudan a Texas y Florida no se quejan del pago del property tax allá. Le explicamos a él, sí, a Rafael Tatito Hernández, por qué la comparación no es justa ni necesaria. Además, estarán con nosotros Marilú Guzmán y Rafi Anglada. Ellos son nuestros analistas de todos los miércoles aquí en Sobre la Mesa. Tomás Torres Placa, representante del consumidor en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, estará también con nosotros, y el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, estará durante el último segmento del programa, en momentos en que el gobernador, precisamente atendiendo un asunto importante de la Autoridad de Energía Eléctrica, le informó al Tribunal de Quiebras que estaba cancelando el acuerdo de ajuste de deuda que ya se había alcanzado con los bonistas de esa corporación pública. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, café en mano, estará con nosotros Yolanda Vélez Arcelay para analizar todos los temas de hoy, 9 de marzo del 2022, son las 8:03 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Voy a tocar el tema de Ucrania, voy a tocar el tema del crimen, las expresiones del presidente de la Cámara acerca de los boricuas que se mudan a Estados Unidos y que él dice allá no se quejan, específicamente en Texas y Florida. Y le voy a explicar a Rafael Tatito Hernández por qué esa comparación, como les dije en la introducción, no es justa ni necesaria, y pues es comparar chinas con botellas. Pero antes quería simplemente pedirles un favor personal, y es que busquen hoy en el periódico El Nuevo Día el artículo de portada, que es un artículo acerca de unos hermanos y hermanas de Haití que llevaron una semana en alta mar tratando de llegar a Puerto Rico. Llegaron, pero quienes estuvieron en esa embarcación no solamente hacen un relato desgarrador acerca del hambre, la sed, la insolación que pasaron durante esos 7 días, y presumo que con toda probabilidad estaban en una embarcación que no tenía techo, en una yola. Además de todas las vicisitudes que de ordinario uno quizás espera ante una travesía tan difícil como lo es cruzar, y no es ni siquiera cruzar de República Dominicana, es cruzar del otro extremo de la isla de la Española, y entonces cruzar el Canal de la Mona para tratar de llegar aquí a Puerto Rico a tener no solamente oportunidades económicas en el caso de estos haitianos, sino posiblemente la oportunidad, la posibilidad de vivir ante la situación tan terrible de inseguridad que se está viviendo en el hermano país de Haití. Y les pido que lean este relato porque, además de todas esas vicisitudes que uno quizás ya espera, se cuenta que en esa embarcación habían al menos 9 infantes de menos de 1 año de edad que murieron en el viaje por todas las situaciones que tuvieron que enfrentar sus madres que los acompañaban, y que esos cuerpecitos fueron lanzados al mar por órdenes del capitán que estaba dirigiendo esa embarcación hacia Puerto Rico. Y les pido de favor que lean esa historia porque creo que aun cuando uno quiere buscar lo
positivo, aun cuando uno quiere en este momento donde nosotros también enfrentamos tantas dificultades, quiere tratar de desconectarse de una realidad tan dura. Creo que es importante que no perdamos de vista el dolor, el sufrimiento humano que todavía existe en el mundo y que demos gracias por los privilegios inmerecidos que tenemos nosotros, que tuvimos la dicha de nacer en este país, que tuvimos la dicha de nacer en un país en el que hay un estado de paz relativa, donde no tenemos que enfrentar necesariamente esas necesidades y entender que esas personas que nacieron en Haití nacieron allí por el destino, por la naturaleza. No es que ellos nacieron allí para ser castigados y nosotros nacimos aquí porque simple y sencillamente somos mejores personas, que nos merecemos más. Nosotros no nos merecemos más que ningún otro ser humano. Por eso cuando hablamos de cerrar las fronteras, cuando hablamos de erigir muros para evitar que lleguen aquí seres humanos que lo que están haciendo es buscando la forma de hacer su vida, creo que perdemos algo de nuestra propia humanidad cuando no reconocemos en esos migrantes y en esos bebés que murieron en alta mar también a nosotros mismos, a otros seres humanos, al prójimo. El prójimo no es solamente el que se sienta al lado suyo en el banco de la iglesia los domingos. El prójimo también es el hermano haitiano, que no lo vemos y que gracias a este trabajo periodístico que ha hecho el amigo Benjamín Torres Gotay, tenemos hoy la oportunidad de conocerlo. Así que les pido de favor, porque creo que es un ejercicio humanizante también, que vean ese artículo de hoy, muy importante, me parece a mí. En otros temas y también en una crisis humanitaria que está enfrentando un país europeo, en este caso Ucrania, hoy se cumplen 2 semanas de la invasión unilateral de Rusia a ese país de Europa Oriental. El presidente Biden anunció ayer la prohibición de las importaciones de petróleo ruso a Estados Unidos. Y eso es probablemente de las medidas, de las herramientas, de las armas más potentes que tenía el presidente Biden todavía a su haber en su caja de herramientas de sanciones económicas, porque el 40% de la economía rusa en este momento depende del sector de energía, sea de la producción de petróleo o de la producción de gas natural. Es una economía muy poco diversificada y por tanto un impacto como ese de prohibir las importaciones implica cortarle una fuente importante de ingresos a la economía rusa. Habrá que ver si otros países deciden seguir el paso de Estados Unidos. Yo me sospecho que el Departamento de Estado debe estar negociando eso para que el impacto sea aún mayor. Y en el caso de los países europeos es una decisión mucho más complicada porque por la cercanía de Europa a Rusia y los vínculos económicos que hay entre Rusia y Europa, los países europeos dependen mucho más de la producción de gas natural y de la producción de petróleo de Rusia. Por tanto, aunque en el caso de Estados Unidos la dependencia es bastante pequeña, es solamente un 8% en el caso del petróleo, del consumo de petróleo de Estados Unidos, en el caso de Europa es una proporción mucho más alta y por tanto la decisión va a tener aún más impacto en el caso de Europa que en el caso de Estados Unidos. Pero tenemos nosotros que prepararnos aquí económicamente para lo que esto implica. Aunque Estados Unidos no importe tanto petróleo ruso, importa alguno, uno, y dos, implica que Estados Unidos se está cerrando, Estados Unidos y por consiguiente Puerto Rico también, está cerrándose a comprar petróleo de un actor en el mercado y por tanto los otros actores van ahora a recibir mayor demanda, mayores órdenes de compra de parte de clientes en Estados Unidos y
mientras más demanda haya y menos oferta, y Estados Unidos está limitándose, autolimitándose en cuanto a la oferta disponible, eso implica más demanda, menos oferta, que va a aumentar el precio. Aunque nosotros no compremos ni una gota de petróleo ruso, va a aumentar el precio porque el petróleo es un commodity, es un bien mercadeable, es un bien fungible, que el petróleo se vende en unos mercados internacionales donde se considera toda la oferta global de ese bien. Y al reducirse la oferta rusa, en este caso por una autolimitación del consumidor, eso implica que va a haber un aumento en el precio. Por lo menos esa es la teoría que uno aprende en Economics 101 en la universidad. Y este es un paso importante. Les decía que es quizás el último, el más potente que le queda al presidente Biden, previo ya a, digamos, pasos que podría dar Estados Unidos y que podría dar la OTAN en vías a insertarse directamente en el conflicto bélico. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho en días recientes incluso que las sanciones son equivalentes a un acto de guerra. Me sospecho que es que en efecto está sintiendo el impacto de estas medidas y que esto está impidiendo la capacidad de Rusia de efectuar su plan de guerra contra Ucrania. Incluso los famosos 630 billones de dólares que tenía en reservas de oro y en reservas de moneda, divisa extranjera, básicamente se han ido esfumando. La mitad de esa reserva estaba en bancos extranjeros que le han congelado las cuentas a Rusia, por tanto no tiene acceso a ese dinero, por lo menos hasta que no se levanten las sanciones. Y se estima por analistas estadounidenses que Rusia, la guerra le está costando unos 20 billones de dólares por día. 20 billones por día. Quiere decir, de la mitad de la reserva que le queda, si ese realmente es el costo de la guerra para Rusia, a ese ritmo Rusia hubiese tenido al principio de la guerra para correr 15 días. Ya estamos en el día número 14. Así que habrá que ver cuál es el impacto. Lo próximo para Estados Unidos sería realmente entrar en la guerra. El presidente Volodymyr Zelensky sigue solicitando más participación de parte de Europa Occidental y Estados Unidos, y la OTAN ha pedido un no-fly zone, una zona de exclusión aérea, esencialmente que sobre el territorio ucraniano la OTAN imponga una prohibición a que cualquier vuelo que no sea un avión de la OTAN pueda sobrevolar el espacio aéreo ucraniano. Pero claro, para imponer ese tipo de zona de exclusión implicaría tener que derribar aviones. Y si la OTAN derribase un avión ruso, ya en efecto no estaríamos ante algo equivalente a un acto de guerra, sino que estaríamos ante un acto de guerra y ante una guerra caliente, una guerra armada entre dos potencias nucleares. Y con las teorías acerca de cómo escalan los conflictos bélicos, podríamos rápidamente llegar a un conflicto nuclear, y eso ciertamente el mundo quisiera evitarlo. Hay que ver cuál es el estado psicológico en este momento, psiquiátrico, de un Vladimir Putin, pero para el resto del mundo la posibilidad de un conflicto nuclear creo que es uno de los desenlaces más desastrosos, más temibles, más apocalípticos de todo este conflicto en Ucrania. Veremos en los próximos días qué sucede en ese teatro de las relaciones internacionales. Por otro lado, aterrizando acá en Puerto Rico, donde parecería haber una zona de exclusión aérea en la legislatura de Puerto Rico, se aprobó ayer con los votos de las delegaciones del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. No pude ver, pero me sospecho que las delegaciones de los partidos emergentes todas votaron en contra. Sé que el PIB al menos y Proyecto Dignidad votaron en contra. No me queda claro cuál fue el voto de Victoria Ciudadana y no está disponible todavía la hoja de votación de ayer en el sistema de servicios legislativos, pero se aprueba con los votos de
el PNP y el Partido Popular Democrático la medida para nuevamente reformar la reforma laboral. Esta es la medida que el gobernador había vetado, pero que había vetado por unos problemas de índole técnico en la manera en que se había redactado la medida. Me parece interesante que esta nueva medida, proyecto de la Cámara 1244, incluye unas exclusiones al tema del pago doble y de la acumulación de vacaciones y días por enfermedad para empresas con menos de 2 empleados, tratando de esa manera de proteger al pequeño empresario puertorriqueño. Y creo que es sensato intentar de proteger esas pequeñas empresas a la misma vez que se intenta también restablecer, por ejemplo, un periodo para la permanencia, un periodo de prueba de 6 meses. Antes era 3, pero se había subido a 9. Y de restablecer algún grado de seguridad, eliminar algo de la precariedad que sufre el joven trabajador en su empleo, que le impide cualificar para un préstamo de una casa, cualificar para un préstamo de un carro, hacer las cosas que le permiten a esa persona hacer su vida y formar una familia en Puerto Rico. Así que es una medida importante. Habrá que ver qué sucede en el Senado, donde el presidente del Senado ha levantado algunas objeciones a que hubiesen excepciones al tema de la paga doble. Creo que de la forma que se ha planteado como una excepción para proteger a la pequeña empresa, quizás logre superar las objeciones que tenía el presidente del Senado a ese tipo de excepción. Por otro lado, y esto no tiene tanto que ver con una acción legislativa ayer, pero el gobernador de Puerto Rico ha creado un puesto para Volker Snin. Este es el jefe de la Oficina de Información y Tecnología del gobierno de Puerto Rico, que su nombramiento a esa oficina fue rechazado por el Senado de Puerto Rico. O sea, bajaron el nombramiento y el nombramiento fue rechazado por votación del Senado. Y me parece que, con todo y que yo entiendo que Volker Snin ha estado haciendo un buen trabajo, y me sorprendió que rechazaran su nombramiento, porque creo que de los pocos espacios donde hay algo que celebrar en este gobierno y en el gobierno anterior incluso, él es un funcionario heredado de la administración pasada, es en este tema de la digitalización de los procesos que los ciudadanos tenemos que llevar a cabo ante diversidad de agencias públicas en Puerto Rico. Así que me sorprendió, pero no deja de ser cierto que el gobernador parecería estar burlando el proceso legislativo, y creo que esto obliga al Senado a, si en efecto hay unos hallazgos que impidieron que el Senado aprobara este nombramiento, y se habló de unos hallazgos relacionados a las planillas de este funcionario, pues creo que esa información debe divulgarse, porque si no, el gobernador está burlando el proceso legislativo, el proceso constitucional, y el pueblo de Puerto Rico estaría ante un funcionario cuya pulcritud se ha puesto en duda sin nosotros tener los datos para poder evaluar las acciones de ese funcionario y del gobernador de Puerto Rico. Si se hubiese quedado como un funcionario que su nombramiento fue rechazado, pues quizás podíamos dejar pasar esa información. Pero como ha vuelto a ocupar un cargo, me parece que la legislatura tiene una responsabilidad ahora de, en efecto, divulgar esa información y que el pueblo de Puerto Rico entonces decida. Y por último, y con esto me voy a la pausa, el presidente de la Cámara dijo ayer, y cito, los puertorriqueños se están mudando a 2 estados, a la Florida y a Texas. Y el modelo que estamos implementando aquí para el cambio en el crimen es el de la Florida y el de Texas. En ninguno de esos 2 estados la gente se está quejando. Bueno, yo me sospecho que la gente sí se está quejando en la Florida y Texas, porque los contribuyentes siempre se van a quejar de pagar contribuciones. Yo no conozco ningún contribuyente que felizmente, digo, uno llena la planilla, uno está satisfecho con cumplir con su deber ciudadano, pero yo no conozco muchos contribuyentes en ninguna parte del mundo que no se quejen de tener que pagar contribuciones. Pero lo irónico del caso es que decir que se está implementando el modelo de Florida y de Texas, para mí que es un error garrafal desde el punto de vista político.
Digo, además de que es un error estar diciendo que la gente se está quejando como si nosotros fuésemos unos quejoncios y casi dándonos la alternativa. Bueno, como dijo el gobernador, de que nadie está obligado a ser policía, nadie está obligado a ser maestro. Bueno, pues nadie está obligado a vivir aquí en Puerto Rico. Pueden mudarse a la Florida y a Texas y allá no se van a quejar. Pero más allá de eso, es que en la Florida y en Texas son dos estados donde no se paga planilla, donde no hay contribuciones sobre los ingresos. Y claro, pues si se quiere implementar el modelo del CRIM de allá, de la Florida y de Texas, donde del CRIM se paga la policía, los maestros, los bomberos, fabuloso, pero quítenos la planilla. Y de paso, en la Florida, el IVU estatal es de 6%, el de Texas es 6.25%, y aquí el IVU es de 11.5%. ¿Queremos el modelo de Florida y Texas? Seguro, pero danos el modelo completo. No nos imponga solamente el aumento en las contribuciones sobre la propiedad inmueble. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, saludos a todas y a todos los que están escuchándonos y viendo por internet y que también nos verán por el podcast que tenemos. Bueno, nos escuchan. Nos escuchan, ¿verdad? Perdóname. Pero sí que bajen el podcast, eso es bien importante para todos los amigos que están fuera de Puerto Rico, quizás en la zona de California, quizás en Europa. Entonces a esta hora no les es conveniente, bajan el podcast y pueden escuchar el programa completo a cualquier hora. Oye, Yolanda, antes de entrar en materia, comenté en el primer segmento que no me quedaba claro quiénes habían votado a favor y en contra del proyecto de la Cámara 1244, que es el de la reforma laboral. Es que es muy confuso. Y tengo aquí la hoja de votación. Un radio escucha me la pasó por Twitter y en efecto votaron en contra Denis Márquez, votó en contra la representante Lizy Burgos, ¿verdad? Proyecto Dignidad y el PIB, pero los dos representantes de Victoria Ciudadana votaron a favor. Así que quería simplemente aclarar eso. El resto de los votos que no fueron a favor es que hubo unas ausencias, Pichi Torres Zamora, José Aponte, pero el resto del cuerpo votó a favor de la medida. Bien, sí, bien que no estaba muy claro porque eso como ocurrió el mismo día de ayer, pues. Mira, yo quería, quizás cambiando un poco el tema, porque yo sé que lo mencionaste en el primer bloque, y no quiero arruinarles, ¿verdad?, la mañana a nadie, pero quizás tengo que decir que el relato más desgarrador que yo he leído en mucho tiempo, cuando pues uno nos aproximamos a leer los periódicos, ha ocurrido, lo ha hecho Benjamín Torres Gotay. Yo no voy a entrar en los detalles porque es tan desgarrador que no quiero ni siquiera, ¿verdad? No quiero pero quisiera que los amigos lo leyeran. Es sobre los haitianos que quedaron en la isla de Secheo y el relato tan terrible de los infantes. No, es otro grupo, Yolanda. ¿Ah? No es el mismo grupo de personas haitianas. Bueno, hay varios grupos, pero déjame decirte, esto tengo que decir que lo hemos tocado en este programa porque Benjamín lo invitamos en un momento dado cuando la remoción de casi 15,000 haitianos que estaban en la frontera de Texas, que los removieron y los enviaron a Haití. Algunos de ellos jamás habían ido a Haití porque nacieron en otros lados y ni siquiera hablaban creol. Pero Estados Unidos, para remover un problema, lo mueve a muchos haitianos que estaban en su frontera confundidos con el discurso de Biden de campaña y también con la manipulación de los traficantes de seres humanos que pasan por Centroamérica. Y esto es un drama terrible, esta es una crisis humanitaria que hemos querido obviar y que incluso Estados Unidos, y esto es irónico porque, ¿verdad? Y sin desmerecer la causa de los ucranianos que están emigrando, pues por causa de la guerra, pero es terrible el trato de las emigraciones y la selectividad en cuanto a poner nuestros ojos en crisis humanitaria. Lo que está pasando en Haití es una cosa desoladora.
Y de hecho, desde el año pasado se está viendo un incremento de viajeros de Haití en Yolas. Nosotros lo reseñamos en los rayos X, pero este relato que trae Benjamín Torres Gotay de 9 infantes dentro de una yola que tuvieron que disponer de ellos y cómo sus madres vieron, ¿verdad?, unas escenas cruentas, ¿verdad?, de lo que ocurrió con los cuerpos de los niños en el mar. Esto es devastador y está a pocas millas de aquí en el Caribe. Nosotros ponemos los ojos en Ucrania y en Rusia, en Europa, y claro, esto nos lo trae la prensa internacional y claro, la prensa occidental que puso sus ojos allá, pero la prensa occidental no ha puesto los ojos aquí en la tragedia que está a pocos pasos de Estados Unidos. Esto es una cosa devastadora. Y creo que de algún modo esto igual pasa también en Europa. Los que vienen de África, del sur, no son vistos e incluso se les rechaza sus embarcaciones. Italia ha rechazado embarcaciones, España ha tenido que acogerlos y entonces las cuotas de inmigrantes, están reacios a recibir inmigrantes de África, pero todo el mundo, claro, abre los brazos a la crisis de los ucranianos, que es meritoria. Pero que hay una grave situación de inmigrantes a nivel mundial, ocasionada por situaciones económicas, ocasionada por guerras tan crueles como la que se está enfrentando en el continente europeo. Así que yo creo que, me siento muy apenada con esto. Siento que de algún modo puertorriqueños también tenemos que mirar hacia el Caribe, ver cómo podemos ayudar en esta crisis humanitaria. Desde que asesinaron al presidente Moïse, esto se ha desbancado. Hay gangas armadas, hay un relato que habla de cómo esta gente que ha tenido que emigrar porque las gangas controlan sus provincias y prácticamente se han vaciado. La gente ha tenido que tomar la salida porque esta gente regentea y no hay nadie aquí que vaya a poner en orden a los guapetones. Preferimos poner los guapetones en otros lados, ¿no? Atender los guapetones de otros lados. Es terrible, de verdad. Me apena tanto. Pero bueno, nada, esto es parte, tenía que sacármelo porque cuando lo leí casi, me causó mucha conmoción y Benjamín fue escudriñando porque en algún momento pues se pierde el relato, o los oficiales dicen que no pueden constatar, pero Benjamín habla con algunos de los que estuvieron en las barcazas y ellos señalan que sí, que efectivamente los niños fueron lanzados al mar. Una cosa terrible, terrible. Sí, como yo indiqué en el primer segmento, Yolanda, pues tenemos que ser un poquito más humanos todos y darnos cuenta que estos hermanos y hermanas, de nuevo, no merecen sufrir eso. Las fronteras a veces las usamos como excusa para no inmiscuirnos en el dolor ajeno y decir, bueno, acá estoy yo, allá está él, y él no tiene derecho a estar aquí, es una persona ilegal, es un indocumentado. Pero de nuevo, si el destino fuese de otra manera, podríamos ser nosotros los que estuviéramos al otro lado de esa muralla y quisiéramos pensar que alguien tendría con nosotros la humanidad y la misericordia para extendernos la mano y darnos un poco de ayuda. Claro, si la política fuera otra, también habría una acogida a los refugiados, los inmigrantes, distinta. Fíjate, mira cómo en este país que hace tanta falta manos en la construcción, manos en diferentes áreas, preferimos invitar, y no es que esté mal que se acoja a ucranianos, se acoja a inmigrantes, pero aquí están los haitianos, tampoco tienen el mismo problema idiomático. O sea, un ucraniano no habla español, un haitiano no habla español, que sepamos, ¿verdad? Pero es una cosa inexplicable las cuotas de acogida. Las cuotas de acogida. El francés es mucho más relacionado al español que el ucraniano, claro, ¿verdad? Y más fácil que esa persona aprenda nuestro idioma, ¿no? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Yolanda, y algo que a veces los republicanos en Estados Unidos no se dan cuenta, la razón por la cual Estados Unidos, a diferencia de la mayoría de los países occidentales, ha logrado seguir teniendo una tasa de crecimiento poblacional es por la inmigración. Los americanos también, la tasa de natalidad está bajando, quizás no tanto como en algunos países de Europa
occidental como en Italia, donde ha bajado muy por debajo del nivel de reemplazo de la población. Pero Estados Unidos crece por los migrantes que llegan a Estados Unidos. Claro. Y yo creo que nosotros deberíamos aprender de esa experiencia y darle la bienvenida. Claro, las poblaciones tenemos unas limitaciones porque Estados Unidos establece la política migratoria. Claro. Pero darle la bienvenida a estos migrantes a nuestro país. Las poblaciones avejentadas, claro, tienen que ingresar porque los que se retiran necesitan que sangre nueva inyecte a la economía. Y los inmigrantes vinieron, es más, una vez hicieron un documental de un día sin inmigrantes en Estados Unidos, hablaba de los mexicanos, un día sin mexicanos, y todo el impacto que tendría la rueda económica en Estados Unidos si no hubiesen los inmigrantes mexicanos trabajando en los campos de tomates, de frutos, en California, en los lugares que quizás la población en general no les gusta trabajar, pues esas tareas las hacen los inmigrantes y esas tareas son cruciales para mover la rueda económica. Oye, y además de todas las innovaciones y las nuevas ideas y las nuevas perspectivas que traen también los migrantes, no es solamente la mano de obra en la agricultura, claro, y en cosas sin destreza, ¿verdad? Sí. Mira, perdóname, vamos a irnos, yo sé que a la pausa, pero acaba de notificarse que el Papa Francisco destituyó al obispo de Arecibo. Y el obispo de Arecibo ha publicado unas declaraciones que básicamente reclama que se le ha calumniado y hasta se le ha perseguido. La iglesia de división, claro. Este obispo fue el que quería permitir o quería firmar las hojitas aquellas para que no se vacunara a la gente, ¿te acuerdas? Es un ultraconservador que ha retado también posiciones del Papa en posiciones, así que... No Yolanda, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yolanda, el presidente Biden ayer anunció que estaría prohibiendo las importaciones a Estados Unidos de petróleo ruso. El petróleo ruso es aproximadamente el 8% del petróleo que se consume en Estados Unidos. Estamos hoy, además, a 14 días del comienzo de la invasión rusa en Ucrania. Los rusos, pues, se esperaba que su superioridad militar ya hubiese apabullado a la resistencia ucraniana y, por el contrario, los rusos hasta el momento no han podido tomar ninguna de las ciudades principales de Ucrania. Hay un convoy que sigue básicamente detenido en camino a la capital de Kiev. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo quizás primero hablando un poco del impacto que pueda tener esto acá en Puerto Rico y segundo, ¿cuál es la salida a toda esta situación para Ucrania, para Rusia, para el propio Vladimir Putin, que mientras más aislado se ve, posiblemente más peligrosa puede ser su reacción? Sí, mira, para empezar, anoche le dedicamos un programa, anticipábamos que íbamos a dedicar un programa al impacto acá en Puerto Rico de esta guerra que es en Europa. Claro, sin dejar de mirar lo que está pasando allá. Ayer comentaba una columna que escribió Henry Kissinger. Sorprendentemente, bueno, no sorprendentemente, él es un gran estratega, es republicano y asesoró a presidentes como Nixon y Gerald Ford, ¿verdad? Pero él planteaba que él ha visto 4 guerras y en 3 de ellas han tenido que salir unilateralmente. Se refiere a los Estados Unidos. Habla de conflictos porque hay guerras que nunca fueron declaradas guerras, se hablaba de conflicto de Corea. La guerra de Vietnam fue una salida realmente bien perdidosa, una guerra bien perdidosa para los Estados Unidos. No hay duda que para Vietnam también, pero se subestimó el espíritu nacionalista, ¿verdad? Y la moral de un pueblo que estaba inferior en términos de armas y todo, pero que resistió a costo de muchas vidas, lo que ellos entendían como una invasión. Entonces, él plantea que el caso de Ucrania es mal entendido por Occidente
y que Occidente y en este caso Oriente, en este caso, ¿verdad? Asia, Rusia y particularmente, no se entienden y aquí no se sabe cómo va, se sabe cómo se entra una guerra, pero no se sabe cómo se va a salir. Y que él entiende que lo que debe tratar es de pacificarse a el espacio de Ucrania y que Ucrania no se le coloque en tomar bandos o posiciones. Quizás no hace, una que lo de la OTAN, que él lo critica el modo como se hizo, vamos, no la palabra la uso yo, pero el coqueteo que se hizo con Ucrania y cómo se desentendieron de lo que de las implicaciones históricas que tiene la historia combinada de Rusia y Ucrania. Cuando cuando un presidente que podemos decir que es detestable en el caso de Putin, se juega a la maroma de todo lo que implicó el costo económico a cambio de lo que ellos llamaban la seguridad de su frontera, eso creo que fue subestimado y aquí lo plantea el propio Kissinger. Ahora mismo hay una situación, y tú planteas lo del petróleo. Estados Unidos no depende del petróleo tanto de Rusia, pero tuvo que hacer movidas curiosas, movidas que, por ejemplo, tocaron las puertas de Venezuela y de Irán, para que de algún modo las reservas de Venezuela y de Irán permitan que que ese bajón de 8% del crudo ruso en los Estados Unidos no se sienta tan dramático y aún así nos está jamaqueando a todo a nivel mundial. No puede pretender que Europa haga lo mismo porque Europa depende un 27% del petróleo ruso. Pues es muy dependiente. Bueno, pues sí lo es. Y están en un invierno todavía, porque aunque la primavera está ahí al lado, pero el frío y la nieve todavía tú lo ves en los vídeos, ¿no? Entonces tú dependes para las calefacciones del gas natural de Rusia. Entonces pretenden que Europa haga lo mismo que Estados Unidos y no lo puede hacer. ¿Por qué no? Porque la realidad es esta es la fotografía, dependen del gas y del petróleo ruso. A su misma vez, pues Rusia depende también de que le compren. Bueno, pues nadie gana en este atolladero y no creo que se estén dando para desescalar, al contrario, sigue la escalada y el mundo sigue en una espiral. El propio Biden se está involucrando en términos de domésticos, en una situación crítica porque la inflación se dispara aún más. Tiene elecciones pronto, tiene que hacer migas con Venezuela. Me imagino que en Florida va a tener un impacto el hecho de que esté negociando con Venezuela. Para Venezuela está muy bien, ¿verdad? Porque de momento, como decía el presidente salvadoreño Bukele, Estados Unidos decide cuándo el malo se vuelve bueno y el bueno se vuelve malo. Así ¿verdad? ¿Cómo diríamos? De relativa es las posiciones de los países en sus narrativas a nivel, ¿verdad?, de internacional, prensa, etcétera, y cómo de momento tienen que recoger vela y cambiar el discurso. Estas situaciones alguien tendría que debería que lo mismo poner. Podría decirse de Venezuela, ¿no? Porque claro, si de pronto Venezuela también se abraza a Estados Unidos. Pero claro, las divisas, las medidas contra las divisas de Venezuela las toma Estados Unidos y ahora tiene que echarlas para atrás, ¿entiendes? Lo mismo, son las sanciones. Sí. Volvemos a lo mismo. Aquí hay un problema de que alguien o alguienes, como diría por ahí, alguien debería tratar de llevar a la sensatez de desescalar lo que está siguiendo. La OTAN no puede crear un corredor, una zona de exclusión aérea, ¿verdad? Porque entonces se interpretaría como que es un acto ya de entrada dentro de la guerra, porque para eso necesitan aviones, para controlar que los rusos no entren a ese espacio aéreo. Sí, tienen que derribar aviones. Por eso, entonces, ¿qué es lo próximo? Pues mira, si se sigue en escalada, llegamos a una tercera guerra mundial y eso es lo que hay que evitar. Y Kissinger me parece con una persona, oye, ya tiene 98 años, pero está lúcido, ve todas las señales, ha visto tantas guerras, sabe cómo se pierde en guerra por parte de Estados Unidos. Mira Afganistán, la salida en perspectiva el año pasado de cómo salieron de Afganistán sin ganar. Rusia también, la Unión Soviética perdió Afganistán también. O sea, nadie gana en los conflictos como estos. Y lamentablemente hay mucho ego y mucho discurso para tapar lo que es verdaderamente aquí esencial, la parte económica de cómo mover los productos del crudo y el gas natural y cómo se logra atajar el tubo que se iba a construir entre Alemania y Rusia. El Nord Stream. Exacto.
Y aquí hay unas cosas que no se dicen para las titulares, pero nosotros, el planeta, está ahora mismo sufriendo el embate de esto. Esto es terrible, ¿sabes? Vamos a ver qué ocurre. Es terrible y de nuevo requiere de una preparación de parte nuestra. Yo creo que esto debe también volver a enfocarnos en la necesidad de movernos a una independencia. Mucho se habla, por ejemplo, de la independencia o la soberanía alimentaria, digamos, la seguridad alimentaria con el tema agrícola. Bueno, yo creo que también esto debe obligarnos y en cierta medida, tú recordarás que en los años 70, con la última crisis del petróleo, en aquel momento también hubo un movimiento hacia vehículos más eficientes, ¿verdad? Sí. Y eso se perdió y de pronto, yo no sé si te pasa a ti, pero a veces yo hasta me asusto guiando por la calle cuando veo a personas guiando estos vehículos inmensos, las pick-ups y los SUVs. Parecen tanques, sí. Mira, sí, que parecen tanques. Y entonces uno mira adentro y uno dice, caramba, esa persona no me parece lucen que enajenados. Lucen enajenados. Mira, eso que tú has traído, de cómo nosotros no podemos hacer muchas cosas porque no controlamos ni el petróleo ni controlamos los productos que son importados. Claro. Pero yo estuve aquí a Cristal Díaz y anoche la llevamos al programa y fue refrescante cómo ella, una agricultora que tiene su propia empresa, plantea: no hay que salir histéricos a comprar, a agarrar y a atrapar todo lo que hay en las góndolas. Va a haber faltantes en las góndolas porque, pues, la medida, todas estas cosas dislocan el mercado y la distribución a nivel internacional. Pero nosotros tenemos tierra, tenemos productos, podemos sustituir y deberíamos ya empezar a entender que un país que no crea su sustentabilidad alimentaria está abocado a ir como una pelota de ping-pong esperando a ver qué pasa a nivel internacional. Esto es un anticipo porque se prevé en el futuro guerras que por agua, por el agua, por la producción del agua, guerras por quién captura los abastos de alimentos. Así que nosotros tenemos que empezar a producir, y no empezar a producir porque está produciendo, empezar a entender que tenemos que sostener esa agricultura comprándolo de aquí, porque cuando hay faltantes en las góndolas, y dilo que a nivel internacional hay que recurrir a estos agricultores, pues vamos a hacerlo permanentemente, compremos consistentemente y empecemos a sustituir para evitar que después suframos lo que pues pasó en las generaciones de nuestros ancestros, nuestros padres. Mis padres dicen que vivieron la carestía de los alimentos en la zona montañosa cuando los submarinos nazis rodeaban el Caribe. Así que es así. Y lo mismo pasa, Yolanda, no solamente con el tema alimentario, sino con el tema energético. Claro. Necesitamos más energía renovable para generar electricidad, necesitamos vehículos eléctricos y además necesitamos una tercera cosa, reducir nuestra dependencia del vehículo individual. Tenemos que planificar para que la gente viva cerca de su lugar de trabajo, de los hospitales. Que sostenga un transporte colectivo real, que no haga lo que está haciendo, que no mantiene un sistema colectivo de transporte. Y claro, tengo que en este caso, felicitar en este caso al gobierno que ha desechado un plan de reestructuración de la deuda de energía eléctrica que desde el saque se sabía que era ultra oneroso, lo decía el economista Ramón Cao. Ahora, luego del COVID y lo de cómo se han disparado el precio del crudo, pues no hubo otra que la Junta de Control Fiscal y el gobernador entender que había que echar a un zafacón ese plan. Habrá que hacer lo otro, tenemos 55 días, no hay duda, tenemos que ver cómo se protege todavía el país, ¿verdad? Con el título 3 de nuestros acreedores y estas cosas las voy a discutir con el próximo panel. Yolanda, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Hoy es miércoles y como todos los miércoles contamos con el panel de los licenciados Rafael Anglada y María de Lourdes Guzmán. Hoy también vamos a estar hablando de esto último que comenté con Armando, cómo se lanzó el zafacón, el acuerdo negociado entre la Junta de Control Fiscal y Ricardo Rosselló con los acreedores de energía eléctrica, todo esto relacionado al impacto inflacionario y el crudo.
Tendremos a Tomás Torres Placa, el ingeniero y representante de los consumidores, y también al presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. Estamos haciendo todo lo posible por conseguir también al director de Energía Eléctrica, Josué Colón. Pero todo esto en breve. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigas y amigos, hoy miércoles, luego de todo lo que hemos estado dialogando, creo que se impone que hagamos una reflexión de estilos de vida en nuestro, ¿verdad? Lo que llevamos en lo que llaman el mundo occidental. Nosotros somos parte de este mundo occidental. Gastón y ¿cómo diríamos? Con una visión presentista nada más de que usamos, desechamos y no vemos todo lo que implica. Esta guerra nos provoca a mirarnos de frente y ver qué cosas estamos haciendo y cómo podemos rehacer cosas que nos permitan sortear estos eventos que nosotros no tenemos control de ellos, pero ocurren. Vamos a darle inmediatamente la bienvenida a los licenciados María de Lourdes Guzmán y Rafael Anglada. Saludos a ambos. Buenos días, Yolanda. Saludos a Rafi y a todas las personas que nos escuchan. Saludos, Rafi. Buenos días, Yolanda y María de Lourdes, y que todas estén en perfecta salud. Gracias. Bueno, Gracias. Estábamos conversando, Armando y yo, sobre toda la repercusión que trae la guerra. Los últimos acontecimientos ayer, la Bolsa de Metales de Londres suspendió la cotización del níquel que produce en gran medida Rusia, porque se han disparado los precios a $100,000 la tonelada. Antes estaba en 80,000. Y esto tiene una repercusión grande sobre la industria automotriz. De hecho, la Toyota en Estados Unidos está mirando, observando la situación. Esto va a aumentar los costos en el mercado de vehículos eléctricos, que apenas está comenzando. Ustedes saben que los vehículos eléctricos son una opción para ir saliendo de lo del combustible, pero no deja de tener algún tipo de enlace. Así que todo lo que está ocurriendo en el periódico sale una especie de gráfica en que los precios, cómo se están disparando en todo. Los pantalones aumentaron un 5.3%, de 5.3 a 12%, las faldas a un 30%, las mujeres siempre la pagamos los platos rotos, las blusas en un 6.7%, los zapatos están ha aumentado también. Todo aumentado. Anoche hasta Heidi Calero me decía, hasta el champú del pelo, todo. Los alimentos, el maíz con que alimentamos las aves, que a las aves nos comemos, ¿no? El trigo, el forraje para el ganado, todo tiene que ver con cómo se ha disparado la inflación con esta guerra. Ya la teníamos bastante adelantada con lo del COVID. ¿Cómo vemos el panorama y cómo nos vemos nosotros dentro de este panorama? María de Lourdes. Pues mira, Yolanda, eso nos deja ver pues que, entre otras cosas, los efectos que puede tener una guerra en el mundo, ¿verdad? Como el problema de aquellos que exportan ciertos países, pues perjudica a los países que lo importan, y la dependencia enorme que nosotros tenemos, muy particularmente en los derivados de petróleo. Ahora eso que tú me comentas del níquel, bueno, pues, sabes, resulta ser otra cosa, ¿verdad? Impresionante, pero un poco tú hablabas de una reflexión, y sí, nosotros tenemos que hacer una reflexión, y recuerdo un cuento bien cortito que te voy a hacer de una persona que ve a un señor que está pescando y ve que la persona es muy eficiente en la pesca. Le dice, oiga, pero usted debería como que crear una industria, y empieza a involucrarlo
y él le dice, no, pero yo estoy bien aquí pescando debajo de ese arbolito. No, pero mira, si usted hace una industria, usted podría lograr esto y esto y esto. Y él le dice, pero ¿para qué yo quiero esto? Bueno, para que usted haga mucho dinero y finalmente usted pueda descansar pescando. Y él le dice, bueno, pero es que esto es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y un poco eso nos lleva a que nosotros debemos mirar el buscar hacer una vida más sencilla, ¿verdad? En dejar las ambiciones, en dejar de buscar las aspiraciones de tener más y más y más, que es a lo que nos llama el capitalismo, ¿verdad? A de que nosotros no es lo importante ser, sino como tener. Y la gente aquí aspira a tener, y el mensaje es que mientras más tú tienes, más tú vales. Y entonces ahora nos encontramos en esta encerrona, ¿no? Puerto Rico que tenía antes un sistema de trenes que iba a lo largo de toda la isla, y eso se destruyó. Y empezó entonces paulatinamente la construcción de carreteras. Sabemos que parte de esto fue el Cemento Ponce de la familia Ferré, que lo promovió en un momento dado. Y luego la industria automotriz de la venta de vehículos y toda la producción, toda la economía que gira alrededor de la venta de vehículos. Y hoy lo que tenemos es un salpafuera en el país, donde hay unos enormes tapones, donde hay una gran contaminación, toda la infraestructura que se tiene que crear alrededor de todo el sistema vial. Cuando nosotros podríamos tener una vida mucho más sencilla, no tenemos que aspirar tampoco a estar comprando tanta ropa. Así que creo que además de clamar porque haya paz en el mundo, ¿verdad? Que esto parece ser en la génesis de todo este problema, nosotros tenemos que empezar a buscar nuestras raíces y tratar de vivir una vida más sencilla, ¿verdad? Sin tanta complicación y sin tanta dependencia en efectos, ¿verdad? Que nos controla a otros, y nosotros nos convertimos en rehenes de toda esa industria. Bien. Rafi. Yolanda, primero un pequeño chiste. Dile a Heide Calero que yo no uso champú, porque los calvos nos ahorramos el champú. Eso es para despertarnos. Ahora, ahí tiene ventaja. Ajá. Ahora, algo un poquito más serio. En adición a todo lo que dijiste de la bolsa de valores y el oro y los pantalones y la falda, ajá, que cada persona que haya podido guardar $100 en instrumentos de inversión o de ahorro para la pensión, que vayan y averigüen, porque ya no tienen $100. Bueno. El que guardó $100 ya no tiene $100. Bueno, eso amerita, rápidamente, porque yo sé que tú... Eso amerita muchos economistas en la radio. Y amerita que nos salgan corriendo a sacarlo, porque número uno, estas incidencias son momentáneas, y en la medida en que tú no vendes ni retiras, no tienes pérdida, pero sí tienes que posponer tu fecha de retiro si es que estabas pensando retirarte. Los 401k, los planes de pensiones, aquí se impone que todo el mundo haga un plan, sus planes familiares individuales en medio de toda esta crisis. Sí, adelante. Bueno, mira, Yolanda, en relación a las consecuencias de la guerra, quiero añadir un commodity, ¿verdad? Un producto que nadie creo que ha mencionado en Puerto Rico. Uh-huh. Tanto Rusia como Ucrania son productores mundiales de trigo. Uh-huh. Correcto. Y al afectarse el trigo, se afecta la harina. Y eso quiere decir que el pan, de los sandwichitos que nos comemos a mediodía o que desayunamos, todo con levadura. La levadura. Uh-huh. O sea que la guerra va a llegar o ha llegado al bolsillo de cada uno de nosotros. Yo estoy ahora mismo guiando de San Juan a Guayama. Wow, no te quiero preguntar cuánto. Eso quiere decir que mi gasolina de hoy va a costar, no sé, 15%, 20% más de lo que costaba hace 3 semanas. Uh-huh. O sea que hasta cierto punto todos caemos víctimas de las consecuencias de esta
de este conflicto militar. En cuanto a la guerra, yo no soy experto en la guerra. Yo lo que sí quiero comentar es que oí, creo, anoche, de que se había establecido cierto acuerdo en la mesa de negociaciones en Bielorrusia, que se acordó perfeccionar los corredores humanitarios. Correcto. Eso tiene otras consecuencias que explicaba un teniente coronel de la inteligencia del ejército de Chile, y es que cuando tú estableces un corredor humanitario, el que no se aproveche de ese corredor humanitario casi está en las puertas de ser considerado un combatiente insurgente. Wow. Con todas las consecuencias jurídicas, humanitarias que eso tiene en la vida de los seres humanos. Eso es. Por otro lado, quiero ¿verdad?, repetir el concepto de que lo más inteligente que yo he escuchado de todo este conflicto por más de 2 semanas son las palabras de Vladimir Putin, que no está desquiciado, que eso es una cosa absurda, pensar de que esté desquiciado, cuando dijo hace varios días, dijo una oración bien sencillita, bien corta: Rusia no va a volver a cometer el error de 1939. En el 1939, Hitler se le metió en las tierras a Rusia, y todos sabemos que Rusia donó la sangre de 26 millones de rusos. Moscú estuvo sitiado. Por eso. Lo que salvó a Rusia fue el cruento invierno y la falta de, ¿cómo diríamos?, la logística de apoyo a las tropas alemanas. Murieron millones. El heroísmo de un pueblo que nunca le llamó Segunda Guerra a la Segunda Guerra, le llamó la Gran Guerra Patria, y llevan solamente 1000 años peleando por su soberanía. Lo que pasa es que ahora están en la rueda de arriba, pero Rusia a través de los siglos fue invadido inmisericordiamente por Finlandia, por Suecia, y por Polonia y por Lituania. Tú estás tocando lo que la columna que traje a colación con lo de Kissinger, y que le comentaba a Armando, entrar a la guerra como si el mundo fuese blanco o negro, de una visión, ¿verdad?, de maniquea, de tipo telenovela. Está la villana, está el héroe, la damita heroína, o sea, esas visiones, ¿verdad? El mundo es más complejo que eso. Y el propio Kissinger estaba dándole una advertencia al propio Occidente. Y él, que fue estratega de otros conflictos en que participó Estados Unidos, reconoce que cuando se entra a una guerra, pues todo el mundo sabe cómo se entra, pero nadie sabe cómo se sale, y que él ha visto 4 guerras, y en 3 de ellas han tenido que salir unilateralmente, con lo que implica eso de unilateral. O sea, la salida arranca y vámonos, o si no, podemos perder hasta la camisa. Esto tiene unas repercusiones, y yo creo que el problema aquí, y yo no quiero ser héroe ni aquí, ni a Putin, ni a Zelensky, sí digo que es terrible la tragedia humana que está bajo todo este conflicto. Yo no quiero hacer héroe ni a Biden, ni al mundo europeo, los líderes europeos, porque todos han manejado con los pies este conflicto. Ha partido de la desconfianza. El problema es, cuando se llega a la guerra, es el fracaso de los que han estado a la cabeza negociando. Pero alguien debería entrar en razonamiento, porque esta escalada no la puede sostener el mundo, ni siquiera la economía de Estados Unidos. El propio Biden se enfrenta con su, ¿verdad?, no él, pero sí el Partido Demócrata enfrenta elecciones contra los republicanos en noviembre, y ya esto le tiene repercusiones. Macron tiene sus propias elecciones. El canciller alemán lo quería meter una presión tremenda, y Alemania depende extremadamente del petróleo y del gas, y tiene un pueblo que atender. O sea, no es que cuestión de, no, mañana te apago la fuente de, no te voy a comprar.
esto tiene una repercusión sobre su población. Así que todas las políticas que se tomen a nivel internacional repercuten a nivel doméstico. Y no son decisiones fáciles, pero el problema es que se sigue en escalada y que la cosa coja otro giro y sea la Tercera Guerra Mundial, María de Lourdes. Pues sí, eso es cierto y es un escenario que muchos de nosotros no pensábamos ver jamás. Uh-huh. Y es mucho más complicado de lo que se está analizando por ahí, en el sentido de, como tú decías, que esto es blanco o es negro, los vaqueros versus los indios, Putin es el malo y los ucranianos son los buenos. Es fascinante conocer la historia de Ucrania, que yo he tenido la oportunidad, y sé que tú también, uh-huh, y Rafi, de hablar sobre esto con Carlos Severino. Uh-huh. Y me parece que los análisis que se están haciendo sobre lo que está ocurriendo ahora mismo es extremadamente trunco y sesgado, pero como tú bien señalas, es una situación que no le conviene a nadie, no le conviene a los rusos, no le conviene a los ucranianos, no le conviene al mundo. Y a mí lo que me sorprende, Yolanda, es que haya tan poca voluntad para el diálogo, no solamente, ¿verdad?, de las partes involucradas, que yo sé que hay un diálogo, pero del mundo, de la comunidad internacional. Fíjate que lo que tú ves particularmente de la Unión Europea y de los Estados Unidos es una actitud beligerante, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es una de las cosas que también nosotros tenemos que repensar. ¿Por qué en el mundo nosotros tenemos que recurrir a la violencia, a la hostilidad y al antagonismo primero, verdad? Y por qué nosotros no estamos más abiertos a tratar de vivir en paz. Eso es algo que, fíjate, las naciones que siempre son acusadas de terroristas, como Venezuela y Cuba, están promoviendo que haya un diálogo, ¿no? Que haya avenencia entre las partes. Fíjate que Jimmy Carter planteaba una conversación que tuvo con Donald Trump. Donald Trump lo llama en un momento dado y le plantea, mira, ¿cómo es posible que la economía de China esté tan próspera, verdad? ¿Qué es lo que hacen ellos que nosotros no estamos haciendo? Y Jimmy Carter le dijo, no han tenido guerras en los últimos, ¿cuántas décadas? No han tenido guerras. Nosotros hemos invertido en la guerra, en el armamentismo, ellos no. Entonces, esto es una discusión interesante, que venga de un presidente como Jimmy Carter, es bien importante, y que venga una reflexión como la de Kissinger, y me gustaría que los amigos que quieran leerlo sepan cómo conseguirlo. Este escrito fue del 3 de marzo de este mes, precisamente. Henry Kissinger, cómo terminar la crisis de Ucrania, y fue vertido en un periódico catalán que se llama El Republicà, no sé si se pronuncia así, pero es Henry Kissinger, cómo terminar la crisis de Ucrania. Ahora, mira cómo los vericuetos de la vida, todo repercute. Salvador Bukele llama la atención a que Estados Unidos, en una misión sorpresiva, tocó las puertas de Venezuela, a la que ha arrinconado en términos con sus divisas y le ha cerrado mercados, etcétera, porque necesita reemplazar ese petróleo que no le compra Rusia, aunque es un 8%, pero es significativo para cuestiones de nivel de precio y de inflación. Igual está tocando puertas con Irán, agilizando y moviendo más rápido acuerdos que se habían quedado suspendidos desde Trump. Entonces, Bukele dice, el presidente salvadoreño dice, Estados Unidos decide cuando el malo se vuelve bueno y el bueno se vuelve malo. Esto se llama el relativismo moral de los países y sus narrativas guerreristas, ¿no? ¿No te parece, Rafi? Bueno, y que lo diga Bukele, que es otro payaso. Pero que se calentó con los bitcoiners y Estados Unidos y todas las políticas. Y ha cometido egregias violaciones, no solamente a los derechos humanos, sino a los excombatientes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que fueron los que liberaron a El Salvador de la dictadura militar hace 30 años. Y que ahora está caliente con Estados Unidos, Rafi. O sea, esto del mundo.
Estos son narrativas de discusiones que uno no deja hay que ponerse a leer y mirar todo el mapa y leer, y aparte de las narrativas, qué es lo que hay, qué subyace debajo de esas narrativas, ¿verdad? Y es importante que nosotros estemos conscientes. Mire, otro golpe de suerte, y digo yo suerte porque lo que venía para Puerto Rico era tremendo. El plan que había negociado la Junta de Control Fiscal y Ricardo Rosselló en el 2019, el plan para pagar la deuda, casi 9,000 millones de dólares en energía eléctrica, el gobernador ayer anunció que lo desechaba porque no era conveniente con la situación, ¿verdad? Con los giros a nivel inflacionario, la cuestión del combustible energético, etcétera, con lo del COVID mismo. Y claro, con la negativa, porque en el pasado, aún sin haber pasado todo esto, economistas como Ramón Cao habían dicho en el 2019, cuando se aprobó ese plan de reestructuración de la deuda, había dicho que el país se iba a vaciar. ¿Qué les parece esta coyuntura de, claro, esto impone que nos movamos rápido a un acuerdo con un negociador difícil? Estos acreedores son sumamente agresivos, son los hedge funds, y esto implica que de aquí a mayo tenemos que producir un plan que cuente con todos los componentes, porque se había excluido incluso hasta a los pensionados, que es una creencia garantizada, los pensionados de energía eléctrica. Rafi, María de Lourdes, ya perdí el turno. María de Lourdes. Me toca a mí. Sí. Mira, yo no soy conocedora de esto, pero a mí me gusta escuchar a la gente que sabe. Uh-huh. Y he escuchado hablar extensamente a Tomás Torres Placa, que tú lo vas a tener. Sí. Y él explicó unas barbaridades que había en este plan de reestructuración, incluyendo el hecho de que este plan incluye varias etapas, y la última de las cuales representa un pago de sobre 20,000 millones de dólares cuando la deuda de la autoridad está cercana a los 9,000, ¿verdad? Rolando Emanueli también explicaba que estos son bonos no asegurados, y este plan de reestructuración pretendía asegurar esos bonos. Darle más seguridades, correcto. Sí. Correcto, y además de los efectos que tiene para nosotros, porque contenía no solamente aumento a la tarifa de los que estamos conectados a la autoridad, sino también impuestos al sol. Uh-huh. En términos generales era una soberana barbaridad, uh-huh. Pero yo te garantizo, Yolanda, que si no llega a ser por la guerra de Ucrania, este plan la Junta lo empujaba. Uh-huh. Y posiblemente, no sé cuál hubiera sido la posición del gobierno en términos de la virazón que hubo ayer, porque a todos nos sorprendió, ¿verdad?, que se dejara sin efecto e inmediatamente la Junta apoyara esa posición. Bueno, la legislatura estaba clamando porque tener participación en esto, porque claro, obviamente la emisión nueva de bonos con garantías nuevas implicaba participación política, pero las aseguradoras pedían que se fuera expedito a la negociación. Uh-huh. Sí, y la negativa de la legislatura a prestarse para esto tiene que haber sido también un freno, lo que te deja ver uh-huh. que la legislatura en cuanto a esto tiene un poder que debería ejercer en todo momento, y que lamentablemente no lo ejerció en la medida en que debió haberlo hecho con el plan de ajuste de deudas que recién se aprobó. Pero bueno, yo estaba escuchando también al ex senador Ramón Luis Nieves, que tú sabes que se dedicó cuando estaba en la legislatura a estudiar este asunto del sistema energético, y según él lo plantea, yo creo que es una buenísima idea que en este momento se aproveche para auditar esa deuda, porque hay unos 10 préstamos que se tomaron durante el cuatrienio de Fortunio que él entiende que es deuda ilegítima, y nosotros no podemos seguir pagando deuda que nunca se debió haber tomado, préstamos que nunca se debieron haber tomado prestados. Pues ¿no? de esto hablaremos ya mismo con Torres Placa y con Jaramillo. Estamos tratando de ver si Josué Colón también participa de este diálogo. Josué Colón, el director de Energía Eléctrica. Rafi, un último comentario sobre esto. Bueno, unirme a las palabras de María de Lourdes, que las personas mencionadas, Torres Placa, Emanueli, el mismo ex senador Ramón Luis Nieves, y por supuesto compañero Jaramillo, son 4 de las voces más autorizadas en este tema. Ahora, otro día me gustaría discutir cómo el gobierno embosca a la opinión pública puertorriqueña. No hemos descansado todavía del último pago de la Junta, y ahora nos hablan de la autoridad.
y salimos de la autoridad y nos meten en las consecuencias de la guerra. O sea, parecería que es una manipulación en contra de la opinión pública y de los poquitos que trabajamos y pagamos contribuciones en Puerto Rico. Bueno, pues nada, gracias a ambos, a Rafi Anglada y a María de Lourdes Guzmán por su participación, que completan el espectro de tantas voces que tenemos en nuestro programa, voces que van de diferentes visiones ideológicas. Así que nos vamos a la pausa y en breve regresamos para hablar sobre el tema de lo que ha pasado con energía eléctrica y lo que nos implica a nosotros en nuestro bolsillo, a nosotros los consumidores. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Bueno, amigas y amigos, a toda esta crisis hay que entender que tenemos que ¿verdad? Mirar qué podemos nosotros hacer, no es para que nos pongamos histéricos. Anoche, Heidi Calero planteaba del crédito por menores, las familias que tienen niños, que ese dinero no lo dilapiden ni lo gasten en chucherías ni en tonterías. Hace falta que retener ahorro, tener dinero, guardar efectivo. Aquellas personas que estaban por retirarse y utilizar la alcancía que tenían su 401k o su plan de pensiones, pues pónganlo un poco en lo que se aquietan, ¿verdad?, las aguas y se visualiza más el escenario. Buscar consumo local, porque los faltantes en góndola, lo único que usted tiene siempre sustitutos. Aquí hay producción local, vaya a los mercados, compre, pero aquíétese un poco, cálmese un poco, no se ponga loco, no se ponga como diríamos, a acaparar. No empiece a comprar los playbooks contra las ventanas, porque no es para tanto, ¿no? Pero hay que ir preparándose. El que planifica no tiene por qué correr. Eso es lo que le digo. Pero bueno, hablando de planificación y de correr, tenemos en línea telefónica, si no me equivoco, al ingeniero Torres Placa, que es el representante de los consumidores en energía eléctrica, y quisiera que nos diera su visión de lo que ha pasado el día de ayer cuando se ha echado al zafacón el acuerdo que había negociado Ricardo Rosselló cuando era gobernador y la Junta de Control Fiscal, los eventos que han pasado y cómo hemos llegado hasta aquí. Saludos, Torres Placa. Saludos, Yolanda, tanto a ti como a todo el público que nos escucha, a todos los radioescuchas en la mañana de hoy. ¿Se esperaba esto? ¿Se esperaba que el gobernador tomara esta acción así y con el aval de la Junta? Yo había escuchado unas expresiones del director ejecutivo en una vista pública que hubo en el Senado recientemente, y me dio la impresión de que empezaban a cambiar, ¿no?, la perspectiva. Y la cancelación el día de ayer pues va en línea con esos comentarios que escuché del director ejecutivo. ¿Cuáles eran esos comentarios? De una vista en el Senado. ¿Cuáles eran esos comentarios de él? Que el AR6 era oneroso para el pueblo de Puerto Rico. En la vista que tuvo, en la vista legislativa, ¿no? Sí, la vista del senador Aponte Dalmau. Sí, veo. Y Y el tema es que, Yolanda, que la juez ayer emite una moción y se ve una juez en esa moción frustrada. Como quien dice, ustedes, Junta de Supervisión Fiscal, me representaron a mí hasta hace poco que denegara la moción de los bonistas para acelerar el proceso porque ustedes podían trabajar la situación. Y ahora el gobierno hoy no solamente cancela esto, sino que dice la renuncia de la señora Yaresco es de alta preocupación para el timeline, ¿no? Para el schedule, el itinerario de estos procesos. Y posterior a eso, pues da una orden. Y la orden básicamente es en 2 puntos. Y se basa en lo siguiente. Los bonistas pidieron un borrador de plan de ajuste para abril. Y ustedes, Junta de Supervisión Fiscal, se opusieron. Pues ahora me someten uno para mayo 2. Y antes de someter ese borrador de ajuste para mayo 2, me tiene que someter una moción conjunta entre las partes interesadas en el caso
próximamente el 18 de mayo, indicando, ¿no? El 18 de marzo, ¿no? 18 de marzo. El 18 de marzo es 9 días. Ajá. Me tienen que someter una moción conjunta el 18 de marzo indicando cómo ustedes planean someterme este borrador de acuerdo para el 2 de mayo. Esto, ¿qué riesgos, y yo me imagino cuáles son, pero quisiera que los divulgara? Estamos cobijados con el título, ¿verdad? Estamos con la ley promesa, título 3, estamos cobijados y protegidos en ciertas medidas como una especie momentánea de paralización de que los acreedores entren y tomen control de energía eléctrica y tomen control de las tarifas, etcétera. ¿Qué riesgos hay en este momento? Si nos puede dar su impresión. Pues mira, la misma moción lo establece. La moción de la juez dice, si ustedes para el 2 de mayo no me pueden dar un borrador no me pueden dar el plan de ajuste, pues entonces me dan un borrador de plan de ajuste con unas fechas preliminares. Ahora, si no pueden dar ese el borrador de ajuste con fechas preliminares, pues denme un itinerario de litigio, considerando el implantar un receiver, o sea, un síndico. Y si no pueden dar eso, pues denme una moción en la cual ustedes indiquen por qué yo no debo de, el término se me pasa en español, por qué yo no debo de disregard, o sea, cancelar este proceso de quiebra en el tribunal. O sea que la juez básicamente está diciendo, para 2 de mayo hay plan de ajuste o hay plan de ajuste. Sí, o sí, o Oye, sí. Y es razonable porque mira. Se perdió tiempo importante sabiendo que esto estaba abocado al fracaso, este plan. Correcto. Y ahora yo te diría, en mi opinión, que la presión está del lado de los que saben que pueden ceder. Y los que saben que pueden ceder son los que compraron unos bonos revendidos a una fracción de su valor en el mercado. Así es. Son agresivos, son muy agresivos. Seguro, pero ahora la juez puso presión, que era un plan de ajuste, y este plan de ajuste que se había sometido, pues tenía una píldora venenosa, Yolanda, que muy poca gente mencionaba, y era el famoso tramo número 2. O sea, ese tramo número 2, que era por el 10% del valor de los bonos, que era 10.820 millones, que es el 10% de 8.200 millones, que era la deuda total. Pues esos 820 millones acumulaban intereses por los primeros 40 años del acuerdo, pues el acuerdo era por 47 años. Y en el año 41 se activaba este tramo B con la acumulación de intereses por 40 años al módico 7%. Al módico 7%. Que calcularon ese valor, ¿sí? 7% exento, 8.75 no exento. Wow. Hubo 2 economistas que calcularon ese valor, que fue el economista Ramón Cao y luego el economista Fernando Viñas, 20.900 millones de dólares. O sea que este tramo 2 se comía todos los ahorros que se ponían en la parte principal del acuerdo. Esto me recuerda a los leases de auto, ¿verdad? Sí. Que al final viene lo rico, al final viene lo sabroso. Correcto. Exacto. Que tú, muy buen ejemplo. O sea, es un balloon payment típico. O sea, es como una segunda hipoteca. Tú pagas tu hipoteca más o menos unos plazos cómodos, pero después al final tienes que pagar una cantidad extremadamente onerosa. En este caso era peor que cualquier lease. Pero ¿cómo es posible? Tú imaginas que tú compres un caso que valga $30,000 y al final de un financiamiento de 6 años el último pago sea de $120,000. Dios mío. Y que eso, yo no voy a preguntar cómo fue posible que se negociara esto, porque se negoció. El hecho es que se negoció. Ahora, ¿es viable, es posible lograr con estos acreedores tan agresivos, lograr un acuerdo
o un plan o un borrador de aquí a 50 y pico de días, que estamos en prácticamente mayo? Sí lo es posible, porque ya hay parámetros nacionales para tratar este tipo de deuda. O sea, una corporación solvente tiene un poco más de la mitad de sus activos como deuda. O sea, que si tú tienes una corporación que vale 10 millones de dólares, tu deuda debe ser entre 5 y 6 millones, la mitad, un poco más de la mitad de tus activos. En el caso de la autoridad, sus activos son de 10.600 millones de dólares. Pues su deuda debe de estar alrededor de los 5.000 millones de dólares total. Y la deuda de la autoridad es 18.800 millones. Esa es la total. De esa hay 8.200 de deuda a largo plazo con los bonistas. Más los pensionados que no se vean el retiro más la deuda corriente. Ya llegas a los 8.800. Por lo tanto, no solamente hay que enfocarse en esta deuda con los bonistas, sino hay que trabajar el aspecto de las pensiones. Y en este plan de ajuste están las pensiones también, y está también la deuda a corto plazo. Pues de este tema voy a estar tocándolo con el próximo invitado, pero creo que nos ha dado un panorama general muy, muy interesante para que podamos saber dónde estamos parados. Le doy las gracias al ingeniero Torres Placa, de verdad, por siempre pues, estar ahí disponible y representarnos tan dignamente ahí en la Junta de Energía Eléctrica, con todas sus complejidades. Amigas y amigos, en breve regresamos con Figueroa Jaramillo, el líder sindical de Lautier. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Amigas y amigos, ya escuchamos lo que ha indicado el representante nuestro ante la Junta de Energía Eléctrica, el ingeniero Torres Placa, de cómo se veía lo complicado desde el saque de aquel acuerdo del 2019 que economistas como Ramón Cao, entre otros, decían que iban a vaciar el país, las implicaciones y los detallitos, la pecata minuta, la letra pequeñita, ¿no? Que prácticamente estaba destinando unos 820 millones que acumulaban intereses por 40 años y ese último tramo a un módico 7% de interés. Perdonen la sorna, pero lo que implicaba es que al final esta gente iba a estar cobrando 20,000 millones de dólares por los casi 8,000 o los casi 9,000 millones que le debemos a estos acreedores, que como ustedes saben, aquí la gran mayoría son hedge funds, porque ya muchos de los acreedores habían vendido en el mercado y están en manos de especuladores. Este es un sector muy agresivo a la hora de negociar con gobiernos y negociar deuda. Estos fueron los que pusieron contra la pared Argentina, que logró salir a flote, gracias a Dios. Tiene un ministro de Economía muy bueno. Pero entonces acá tuvieron que soltar lo que tenían acordado desde Ricardo Rosselló y la Junta no le quedó de otra que aceptarlo. Una, por los precios del petróleo, número dos por la posición de la legislatura para que era necesario pasar por allí para viabilizar cualquier acuerdo. Así que vamos a darle la bienvenida ahora al líder sindical, Figueroa Jaramillo. Saludos, ¿cómo estás? Saludos, Yolanda, buenos días a ti, buenos días a todos los de escucha de Radio Isla 1320. Bueno, estamos hablando de que en la negociación previa del 2019 no se había incluido una acreencia que sí está asegurada como las otras acreencias, distinto en el gobierno central, y es la de los pensionados de energía eléctrica, los jubilados. El gobernador ha manifestado que tiene disponibilidad para buscar un plan de ajuste que incluya esta creencia. ¿Qué le parece? Bueno, primero que nada, es que es importante en el récord histórico, el acuerdo del 2019 que llega a la Junta prácticamente era el mismo acuerdo que había llegado Lisa Donahue. Sí, correcto, y que el Senado Popular en un momento dado tuvo ante sí, correcto. Sí, por lo tanto, es importante destacar que ese acuerdo viene arrastrándose desde el 2015. Ahora bien, en aquel momento ese acuerdo tampoco tenía viabilidad y para eso nosotros también encomendábamos un estudio con el doctor de la Universidad de CUNY, Héctor Calderón, donde demostraba
que el 68% que iban a caer entre las categorías de vulnerabilidad y o pobreza iba a tener un impacto de un 20% de sus ingresos solamente para pagar energía eléctrica en el aumento. Por tanto, era devastador para el país. Ahora, el gobernador no tuvo otra alternativa de algo que ya se venía advirtiendo que iba a ser desastroso, de aceptar y utilizar como él quiera, ¿verdad? Y la Junta como una excusa a la situación de Ucrania y Rusia, que obviamente incide y incrementa aún más la crisis para poder llevar ese acuerdo. Y segundo, es muy importante destacar que también este acuerdo va a incidir en el acuerdo del gobierno central. Y uno dirá, ¿pero por qué si son acuerdos distintos? Uh-huh. En la medida que el desarrollo económico de Puerto Rico se afecte y las advertencias que los economistas han hecho sobre el acuerdo del gobierno central ahora con estos acuerdos, no va a ser aún más no viable el acuerdo del gobierno central en cuanto a los recaudos y otros elementos. Precisamente, lo que planteaban los economistas como Ramón Cao y como Cordero era que ese plan del 2019 de energía eléctrica iba a provocar miles de despidos porque las empresas no iban a poder sostener los costos de producción de energía. Y que también el país se iba a vaciar prácticamente, que iba a provocar una estampida de personas. Entonces, si estamos negociando el motor económico, lo que ha movido la economía de este país a la industrialización, el brazo más importante que es el de energía, la producción de energía, y la estamos negociando y es onerosa, esto incide sobre las negociaciones del Fondo General que dependen de recaudos. Y los recaudos mantienen el pago a los bonistas. Por tanto, una cosa incide sobre la otra, es lo que estás planteando, ¿no? Sin lugar a dudas. Y no podemos olvidar algo en la ecuación, que es el contrato de privatización de Luma, que incide también en los costos operacionales que hay que pagarle sobre 100 millones con todo el desastre que tiene Luma en este proceso y que ya lleva un déficit acumulado de 60 millones. Ahora bien, me dijiste una pregunta sobre el sistema de pensión y sistema de retiro, que nace del convenio colectivo de la UTIER. Uh-huh. Sin lugar a duda es un elemento importante en este proceso de negociación. ¿Por qué? Porque en la medida que volvamos a convertir solvente el sistema de retiro, que la misma Junta es la que ha creado en la crisis de insolvencia al no querer pagar lo que le corresponde al sistema de retiro, pues en la medida que el fondo pueda nutrir y crear las mismas pensiones, salir del fondo el pago de las pensiones, el efecto en el costo energético es mucho menor. Por lo tanto, es un negocio de pagarle lo que se le debe al sistema de pensiones, que tradicionalmente y históricamente ha funcionado correctamente, volverlo a que el fondo cree pueda cumplir con los compromisos y así evitar que la factura incida el costo de la energía en el pago de esas pensiones como una condición de empleo que tenían los trabajadores. Y eso es importante destacarlo. Ahora, es importante establecerlo. Ahora, hay una columna muy buena de Juan Lara, el economista Juan Lara, que plantea que aquí tenemos que movernos a energías renovables y salir de los combustibles fósiles, modernizar, reestructurar, poner a mover rehacer todo el sistema eléctrico del país. Pero obviamente está lo de los pensionados. No puede darse una carga tan grande como lo que plantearía la Junta es que la carga de los jubilados no sea tan onerosa que impida que se mueva la rueda de producción de energía al país y que salgamos de una deuda. Eso es lo que plantearía la Junta. Eso es una mera excusa de como la han tenido en todo este proceso, que estuvieron defendiendo un RCA que hoy ahora dicen que no funciona, que nunca iba a funcionar. Es la misma excusa con los pensionados, y ya más bien hemos visto que es un planteamiento ideológico de la Junta en cuanto a las pensiones del país, porque en esa ecuación, Yolanda, no se trae a la atención la carga social que pueda tener en los pensionados si se les reducen sus ingresos. Ahora, si tú llevas a ese grupo de pensionados a una situación de indigencia, que el Estado tenga que asumir responsabilidad sobre ellos, eso hay que sumarlo entonces a la ecuación. Sí, eso es cierto. Aquí se habla mucho de que los pensionados no producen, bueno, pero los pensionados es una responsabilidad social del país y es una erogación para el gobierno. Si no se les deja un Estado que se puedan defender, pues el que le corresponde entonces hacerse cargo al Estado. Por tanto, es una rueda, un círculo vicioso.
Pregunto, ¿cuán cerca podemos estar de que los acreedores que son sumamente agresivos, los hedge funds, logren una sindicatura en energía eléctrica y qué implicaciones puede tener? Bueno, primero que nada hay que establecer y hay que romper los paradigmas de cualquier campaña de miedo que pueda llevar este proceso y que la prisa que quiera que la jueza está tratando de imponer no sea mala consejera. El bono de esos bonistas, que es la tercera generación de bonistas, porque no son los originales. Sí, cierto, le compraron a los que vendieron, que después vendieron así en una reventa y lograron, y lo que logran una ganancia casi neta. Exactamente. Su bono, técnicamente, su valor es cero. ¿Por qué? Y eso lo reconoció la Junta de Control Fiscal en una moción en el tribunal en el 2019. O sea, que no es una mera teoría nuestra. La Junta de Control Fiscal sí también lo reconoció y lo argumentó. Pero Jaramillo, porque el tiempo es breve, esta gente son los mismos que metieron presión en Argentina y se tardan años y litigan y no importa, toman mucho tiempo. ¿Qué posibilidad hay de que se logre una sindicatura para ellos tomar control de energía eléctrica? Bueno, en el tribunal la misma jueza detuvo esa posibilidad a través de unas mociones que nosotros sometimos. En lugar de nombrar un síndico, se nombraron un IPSI, es un inspector independiente que se ha utilizado en múltiples ocasiones en procesos similares y más donde hay derogación de fondos federales. ¿Y crees que es posible en este periodo, aunque tú dices que no dejarnos llevar por la prisa, pero la jueza Swain estableció ya fechas, 18 de marzo, ¿verdad?, para una moción conjunta y el 2 de mayo para un borrador de plan? Yo estoy convencido que si el gobierno de Puerto Rico representa los intereses reales del país, no podemos seguir con ese lema de que las partes se hayan beneficiado. Aquí el gobierno no negocia para las partes, negocia para el pueblo de Puerto Rico. Y hacerlo de forma responsable. Podemos llegar a un acuerdo realmente que beneficie al pueblo de Puerto Rico. Los mismos bonistas en su moción de mediación le dieron a la jueza que para noviembre era el plan de ajuste. O sea, los mismos bonistas reconocen que no era posible en un mes o dos. Bien. Es la jueza que está presionando y eso hay que tener mucha cautela también. Bueno. Que la jueza no nos lleve a tomar decisiones apresuradas y desafortunadas para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, tenemos una nueva oportunidad. Vamos a ver qué se hace con ese tiempo, que se haga bien hecho, como me dice, y que la prisa no sea que sea óbice para la chapuza. Gracias, Figueroa Jaramillo. Amigos, ya escucharon, la situación en energía eléctrica es importante y tenemos que poner el ojo en esto también. Están pasando demasiados eventos simultáneos, pero eventualmente saldremos a flote. Yo espero que sean las mejores decisiones para el país. Lo próximo, Mili Méndez en Dígame la Verdad.